Otras aplicaciones de los diodos. Parte 1 de 2. Los diodos generalmente se usaron como circuitos rectificadores, esto es, conversores de corriente alterna en corriente continua. Tal es así que en los manuales suele decirse, por ejemplo, para el 1N4001, 4007, un diodo de aplicaciones como rectificador. Sin embargo, hoy ha cambiado esa aplicación básica de los diodos como rectificadores solamente, sino que se usan para otras aplicaciones, aparte de diodos como rectificador. Entonces, unas hojas de datos dicen diodos de usos generales, rectificadores, o diodos rectificadores de usos generales. Dentro de esos usos generales están algunas aplicaciones que vamos a ver a continuación. Diodo como protección. Imaginemos un circuito como se muestra en la figura, formado por una fuente de corriente continua, una inductancia y un interruptor. Cada vez que se conmuta ese interruptor, se produce variación de corriente. Esa variación de corriente produce un arco, que se manifiesta como una chispa, le decimos, en el interruptor, en este caso SW1. Esa chispa, ese arco eléctrico, a la larga deteriora los contactos del interruptor. Por ejemplo, si se trata de un interruptor mecánico, migran partículas de un terminal al otro y se termina deteriorando el interruptor. También ese arco, en caso de que ese interruptor no sea mecánico, sino que estado sólido, sea un semiconductor, puede dañar en forma permanente al semiconductor. Por esa razón se toman recaudos para eliminar ese arco, esa chispa, de manera que guardar la vida de esos componentes. Existen varias formas de hacer esa protección. En este caso solamente veremos a modo de ejemplo el uso de diodo como protector. Una de las formas de usar un diodo como protector es instalando, así como muestra la figura, un diodo en antiparalelo con la fuente, o sea que en condiciones normales no conduce ese diodo, de manera que cuando se interrumpa la corriente o se establezca la corriente al accionar el interruptor SW1, se entretenga la FEM inducida en la bobina en el diodo. No entraré en más detalles sobre eso porque la idea es presentar solamente la aplicación del diodo. Una forma entonces es poner en antiparalelo con la bobina, o sea la inductancia, un diodo como se ilustra en la figura. A ese tipo de diodo se le suele llamar diodo volante, diodo de rueda libre, freewheeling, etc. Tiene distintos nombres, pero es un diodo de protección que generalmente se conecta en antiparalelo. Otra forma es conectar un diodo también en antiparalelo sobre el dispositivo a proteger, o sea, en este caso, sobre el interruptor. Claro que ese interruptor puede ser también un semiconductor. De manera que el diodo también absorbe esa sobretensión que produce el arco eléctrico que deteriorará el elemento de conmutación. Entonces hay dos formas redundantes, digamos, de protección. Sería una en paralelo con la inductancia y otra en paralelo con el elemento de conmutación. D1 y D2 en este caso. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un transistor Darlington, en configuración Darlington, un tip 122, y se puede apreciar que ya viene incorporado el diodo en antiparalelo entre el colector y emisor. Obsérvese que el diodo se conecta en forma invertida. La corriente convencional iría de colector-emisor y el diodo de protección se conecta en forma invertida. En este caso, en el tip 122, ya viene ese diodo incorporado en el capsulado de los dos transistores y resistores. También en los transistores de efecto de campo, por ejemplo en MOSFET, viene incorporado un diodo de protección. No siempre viene incorporado, en la mayoría de las veces sí ya trae. Es preferible ese tipo de transistores que viene
con ese diodo incorporado porque es de la misma característica que el componente del transistor. También en los transistores con puerta aislada, los IGBT, es común que tenga un diodo en antiparalelo. Y reitero, no necesariamente todos tienen, algunos no disponen de eso y sirven para otras aplicaciones. De poder elegir, siempre conviene elegir uno que ya tenga ese diodo en antiparalelo de protección, de manera de proteger los dos terminales. En este caso, el cátodo, el colector y el emisor. Otra forma de proteger, por ejemplo, en este caso, un TIP 122 está manejando un motor de corriente continua. El motor, como sabemos, es una carga inductiva. Entonces, en paralelo a la carga inductiva se le suele instalar un diodo. Reitero, no es la única forma de proteger contra, digamos, descargas, ese tipo de semiconductores, o sea, la fuerza contraelectromotriz que produce la carga inductiva, sino que es una de las formas, y como estamos hablando de diodo, presento esa forma. Se puede observar que el transistor, el TIP 122, no tiene diodo en antiparalelo porque justamente vimos en el circuito anterior que ya tiene incorporado el diodo. Un arreglo interesante que viene en formato de integrado es el que se muestra en la figura, es el ULN 2003, una familia ULN 2001, 2, 3 y 4. Tal vez uno de los más usados hoy en día sea el ULN 2003. Está formado por unos resistores y dos transistores en configuración Darlington. Y acá podemos ver que cada dispositivo, que generalmente son 7 u 8, tienen, eso depende, el 2003 o el 2803 tiene, sería como con puertas, tendría 7 arreglos u 8 arreglos de transistores Darlington. Cada arreglo tiene 3 diodos. Uno de ellos, como se ilustra en la figura, en antiparalelo con el colector y el emisor. Otro en la entrada, fíjense, en antiparalelo también, que tiene el doble propósito. Uno es protección contra inversión de polaridades y otro de alguna forma es como un limitador de tensión, ya que habiendo tensiones mayores invertidas no le deja pasar al circuito. Y finalmente el último, que es el diodo que iría en paralelo con la carga. Entonces ahí tendríamos el ejemplo de los 3 tipos de diodo protegiendo un circuito, generalmente una carga inductiva. Si la carga no es inductiva, no es común que se instale. Hoy por hoy un diodo semiconductor no es tan caro y para evitar inconvenientes siempre es interesante utilizarlo. Otro tipo de protección, por ejemplo, es la inversión de polaridad. Acá tenemos una fuente regulada y teóricamente no haría falta poner ese diodo en la entrada porque el mismo integrado, digamos, no dejaría conducir. Pero si se conecta en inversa, corre peligro, por ejemplo, el primer capacitor electrolítico, el C1, que recuerden que los capacitores electrolíticos tienen polaridad. Si uno conecta en polaridad invertida, es muy probable que se deteriore, o sea, explote directamente. Depende la tensión y si tiene válvula de alivio, etcétera. Si no, directamente explota. Acá tenemos otro tipo, otro regulador, un 7805, y se ve un diodo en antiparalelo justamente entre la entrada y la salida. Recuerden que este tipo de regulador es del tipo de transistor de paso en serie. Entonces estaría este diodo en antiparalelo con el colector emisor del transistor que está integrado. Miremos el circuito interno, ese es el transistor de potencia, o sea que el diodo estaría fuera en antiparalelo con ese transistor de potencia de un regulador LM78XX. Acá tenemos otro circuito, en este caso es una fuente regulada regulable, y también vemos que aparece, aparte de los 4 diodos rectificadores de 1 a D4, aparece un diodo que es el D5, que es el similar al anterior, que estaría en antiparalelo
con el colector emisor del transistor de potencia del LM317. Pero hay adicionalmente otro diodo D6 que suele ponerse o no, depende, digamos, la calidad del circuito, pero yo recomiendo que sí, que es un transistor que de alguna forma descarga los capacitores, porque si bien dije al comienzo, los circuitos inductivos son los que generan problemas de sobretensiones, los circuitos capacitivos también, la descarga el capacitor o la carga el capacitor. Entonces ese diodo del D6 que está de azul descarga los capacitores para dejar listo para el nuevo trabajo, por ejemplo, cuando se desconecta la fuente. Y con esto damos por finalizado la primera parte. No son todos, es un ejemplo más, no más, de las distintas aplicaciones de diodos.